Gracias por acompañarnos con los comentarios de la Fuerza de la Verdad. La verdad que no he querido meterme mucho en el agua y profundizar en temas. Y los he tocado de refilón, como quien dice, porque no he querido que se malinterpreten nuestros argumentos, aunque creo que hemos tenido la oportunidad de vivir algunas experiencias en los últimos 30 o 40 años que nos permiten tener una idea de cosas que ocurren y por qué ocurren y cuáles podrían ser las intenciones que se mueven detrás de algunas acciones que en el tiempo hemos estado observando y que la prensa recoge y que la gente se suma y todo esto. En el día de hoy, por la necesidad real que tiene el país de protegerse, de proteger su soberanía, una soberanía integral que tiene implicaciones múltiples, no solamente el tema de los migrantes ilegales, sino muchos otros temas, porque cuando uno habla de nacionalismo, es increíble la cantidad de posibilidades que existen de defender la soberanía de un país, incluyendo la soberanía económica, la financiera, la soberanía territorial, la defensa de los valores patrios y todos estos temas. Entonces, a veces nos situamos en un solo punto y dejamos de lado una serie de elementos que golpean profundamente la nación y que prácticamente la esclavizan y la convierten cada día más en dependientes, es decir, menos libres de tomar decisiones sin la necesidad de estar arrodillándose a intereses que no son nacionales, sino que por el contrario vienen siendo intereses supranacionales y agendas que sencillamente deterioran esa soberanía nacional. De este tema hemos hablado bastante en el tiempo, lo hemos abordado desde diferentes perspectivas. Hemos sabido puntualizar, reafirmar la importancia que tienen los enemigos internos que tiene la República Dominicana, los que tiene y los que ha tenido y que han llevado al país al lugar donde se encuentra en términos de nacionalidad, de soberanía y de defensa de su dominicanidad. Ese enemigo interno tiene muchas caretas, pero casi siempre tiene grandes tentáculos. Ha tenido grandes tentáculos en el Palacio Nacional y en el Congreso Nacional, que es donde se elaboran las leyes, y evidentemente en ese poder ejecutivo que es el que las promulga. Pero además, tentáculos traidores del interés nacional, diseminados en los distintos partidos políticos que han gobernado y los que han estado más cerca de gobernar, digamos que en los últimos 10 certámenes electorales. Es decir, que el enemigo interno realmente ha hecho mucho daño al país, a nuestra soberanía. Y lo hemos dicho con claridad, lo hemos escrito, lo hemos compartido, pero no notamos que se hacen eco de esos señalamientos. Y seguimos abanderados con la creencia de que con las marchas vamos a resolver estos temas de soberanía solamente combatiendo el tema
de la migración ilegal y deportando al 100% de los ilegales que tengamos en el país. Vamos a ver, vamos a asumir ese escenario para que tengamos más claridad de lo que queremos puntualizar. Asumamos el escenario de que en el país no hay un solo indocumentado, no hay un solo migrante ilegal, no tenemos un solo haitiano en la República Dominicana. Asumamos ese escenario y olvidémonos de las implicaciones económicas que pudiera esto estar teniendo o que podría tener en los ambientes específicos relacionados con agricultura, construcción. Olvidémonos de todo sigue normal, viento en popa, y no hay un solo haitiano en la República Dominicana. Veamos ese escenario, asumámoslo. ¿Cree usted que por eso no tenemos al enemigo interno haciendo y deshaciendo y destruyendo la República Dominicana? Tenga usted la seguridad de que el problema de ese enemigo interno va mucho más allá del tema migratorio. En la medida en que un país tiene mayor endeudamiento, es menos dueño de sus activos. Y usted lo puede analizar fuera del contexto del Estado y quedarse en una empresa cualquiera del sector privado. Cuando una empresa va a un banco a solicitar un préstamo y el préstamo realiza su análisis de crédito para determinar la solvencia a corto plazo que tiene la empresa, entonces decide si tener que exigir o no una garantía solidaria para asegurar que ese préstamo va a ser pagado. Y bien, esa empresa logra que le aprueben un préstamo, una línea de crédito, para que vaya tomando dinero en la medida en que lo va necesitando. Y llega un momento en que esa empresa copa toda esa línea, la utiliza pero necesita más, y vuelve a la banca a solicitar crédito, y vuelve a recibir un otorgamiento de crédito en otro banco o en el mismo banco, y utiliza los recursos y sigue con la necesidad de efectivo y vuelve a la banca a buscar un préstamo. Llega un momento en que ese apalancamiento financiero y operativo que tiene la empresa le lleva a una situación financiera de corto plazo donde prácticamente no puede honrar sus compromisos con los suplidores ni con la banca. Prácticamente se tiene una quiebra técnica por la incapacidad, insolvencia de corto plazo que esa empresa podría tener. En ese momento, los mismos accionistas de la empresa pierden poder y pierden control sobre la dirección de la empresa. Y esos bancos se convierten como acreedores prácticamente en los dueños de ese negocio, porque ya ese grado de endeudamiento ha sobrepasado probablemente el 50, el 60, el 70% del capital suscrito y pagado o de los activos, y la empresa no tiene cómo hacer frente a sus obligaciones. Cuando un país cae en esa misma situación de un endeudamiento sostenido que va profundizando y erosionando esa propiedad que se tiene de los activos de la nación, tiene entonces que estar haciendo concesiones y concesiones y concesiones hasta que prácticamente el control de las finanzas y de la economía de un país, de una nación, comienza a estar siendo dirigida, controlada por entidades internacionales
de financiamiento. Y hemos dicho claramente, porque lo ha escrito en un bestseller John Perkins, cuando habló del sicario económico, cuando trabajó para el Banco Mundial, para el mismo Fondo Monetario Internacional, y luego de dejar de ser un agente para esas entidades financieras internacionales, entonces declaró en ese libro la estrategia de adueñarse de los recursos naturales de los países, acercándose a los mismos y logrando endeudarlos hasta llevar a un punto en que no puedan pagar. En ese momento vienen las imposiciones para lo que podría ser un refinanciamiento, condiciones que se le ponen a los países, sobre todo a los países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, hay que ceder los aeropuertos, hay que ceder los peajes, hay que ceder el oro. Ahora tendremos que ceder el petróleo o las tierras raras. Entonces, ese enemigo interno que han sido los que han gobernado en las últimas 40 o 50 años, han llevado al país al abismo. Y en este tema que he querido desarrollar para ustedes, el enemigo interno no solamente son aquellos que vendiendo la conciencia compran y venden nacionales ilegales para traerlo al país y seguir con esa agenda de invasión extranjera, de invasión haitiana en el país, sino también que se utiliza esto como moneda de cambio gracias a ese financiamiento o refinanciamiento. Temas que nadie lo va a decir tan claramente y que tampoco puedo decir que tengo en mis manos una prueba que implique exactamente que estas cosas han sido así. Lo que sí es cierto fue lo que denunció el mismo Joaquín Balaguer en su última posibilidad de gobernar al país, cuando dijo que en el Congreso habían contratos y que se habían producido presiones para que se permitieran asentamientos haitianos y que el camino malo había que cerrarlo. Pero el camino malo no se cerró, a pesar de ese bloqueo que se dio a las aspiraciones presidenciales de José Francisco Peña Gómez en aquella oportunidad. Porque luego vinieron los 20 años del PLD y en esos 20 años se promulgó esa ley 112 para dar cumplimiento a la Agenda 2030, donde están los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y están incluidos en esa Agenda 2030 los pactos migratorios y de refugiados, además de los temas relacionados con la ideología de género. Y así, aquí hay personalidades que se han vendido como nacionalistas, pero que han sido participantes activos en el desarrollo de este despropósito que ha sido la ley 112 promulgada en enero del año 2012. Y como hay que cumplir con la ley, y cuando un presidente jura, como presidente dice, por mi honor y por una serie de pendejadas que dice, cumplir y hacer cumplir las leyes. Y si ya la ley existe, hay que hacerla cumplir. Y en esa ley tenemos el pacto migratorio, el pacto fiscal y una cantidad de cosas que ningún país ha podido lograr de lo que se comprometieron con ese poder supranacional que es la ONU, totalmente desprestigiada a nivel mundial y mucho más desprestigiada
luego del COVID, con aquello de la OMS. Ahora más desprestigiada con esa famosa Organización Mundial del Comercio, OMC. Fracasado todo ese proyecto neoliberal. Entonces, el enemigo interno sigue dentro de la República Dominicana. Los enemigos internos del país están dentro, siguen dentro. Y nosotros decimos que habría que utilizar la estrategia que utilizó Nehemías. Con una mano tenía la espada para combatir a los enemigos que venían a impedirle que se pudieran reconstruir los muros de Jerusalén. Y con la otra mano se pegaban, en nuestro caso, los bloques para ir reconstruyendo ese muro. Y no me refiero al show que tenemos, porque es un show, ese muro de la frontera, mal hecho, porque no se hizo en el límite correcto para construcción. No, se hizo un poco más para acá, como si le estuviésemos cediendo tierra adicional a nuestros enemigos naturales históricamente, porque de ellos nos independizamos un 27 de febrero en el año 1844. Esa estrategia de Nehemías puede servirnos para defender la soberanía nacional, sin perder de vista que no solamente tenemos enemigos antipatria por el tema de la migración ilegal. Es más, yo diría que ese punto, que no deja de ser muy importante, no es el que más daño le está haciendo al país. Enemigos internos que destruyen la soberanía nacional, que comprometen los activos de la nación, que enajenan los activos de la nación, convirtiendo en ley despropósitos desde el Congreso Nacional. Gracias por acompañarnos con este comentario en la fuerza de la verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos con este comentario en el día de hoy, 27 de abril del 2025, en la fuerza de la verdad.